Hola hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí poderles saludar en este día 22 de noviembre del 2020. Reitero la bienvenida no solamente para las personas que por primera vez nos sintonizan, sino que la segunda, la tercera y hasta una cuarta vez. Hermanos, y así como estamos en casa o donde nos encontremos, quiero que me acompañen con la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, es necesario entender que sin nuestra mente lúcida y sin el Señor Jesucristo en nuestras vidas, nosotros nunca pudimos seleccionar a Jesús. Y que Él, como Salvador, estuvo llamando y nos escogió para que nosotros podamos ser salvos y que a través de Él obtener la vida eterna. Sin duda, hermanos, la salvación no se obtiene si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta palabra, la palabra de Dios, permanezca en nuestras vidas, y no solamente ello, sino que también podamos nosotros transmitirla a los demás familiares, amigos, compañeros, vecinos, y así poder llevar la palabra de Dios a las demás personas y que podamos ser salvos. Les voy a pedir que me acompañen en una oración para dar inicio a nuestro culto. Señor Dios Padre, te damos las gracias por este día que nos permites abrir los ojos y respirar un nuevo día. Por tu voluntad estamos hoy, Señor, para alabarte y glorificarte, darte todas las gracias a ti, Señor, por un día más. Y hoy venimos delante de ti poner un poquito más de corazón delante de este culto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y asimismo, hermanos, tomemos nuestro himnario, celebremos su gloria, para poder cantar himnos a nuestro Señor. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa multitud
Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande eterno Dios. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo.
manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Hermanos, pasamos a la parte informativa de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les informamos que ya inició nuevamente el proyecto Tamal con el fin de recaudar fondos para la construcción del templo. En esta ocasión serán entregados a domicilio los días jueves, con un costo adicional por el envío. Puede hacer sus pedidos al teléfono 9828 4209 con la hermana Claudina. Les repito, hermanos, el proyecto Tamal 9828 4209 con la hermana Claudina. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural con el número 0270 1010 000 461. Repito, Ban Rural 0270 1010 000 461. BAC 743 973 411. BAC 743 973 411. También Banco Atlántida 014 72025 7410. Banco Atlántida 014 72025 7410. Y asimismo pedirles que puedan confirmar su donación a la administración al número 9594 4357 con el hermano Guillermo Zamora. Repito, hermanos, 95 94 43 57. Hermanos, también los invitamos a nuestros cultos especiales del mes de diciembre. Domingo 20 de diciembre, en jornadas de las 9 de la mañana, el tema Advenimiento de Cristo. Y en la jornada de las 11, el tema El nacimiento de Cristo, primera parte. Los invitamos al devocional especial presencial en el terreno el jueves 24 de diciembre a las 9 de la mañana. También el 24 de diciembre a las 7 de la tarde. Tendremos el culto especial virtual con el tema El nacimiento de Cristo, segunda parte. El 27 de diciembre en la jornada de las 11 a.m. el pastor Saúl Gómez con el tema Concluyendo un año con gratitud. Y el 31 de diciembre a las 7 p.m. el pastor José Agüero nos traerá el tema Abordando los retos del nuevo año. También, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica, banca o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta de Banco Occidente número 11 401 015 776 6. Repito, hermanos, Banco Occidente 11 401 015 776 6. Dios le bendiga. Por este medio, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le extiende una cordial invitación para colaborar en nuestra venta de garaje y carpa de salud 2020, con el propósito de recaudar fondos para continuar la construcción de nuestro templo. Se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestro terreno ubicado en el kilómetro 5 carretera Valle de Ángeles. Querido hermano, si tiene algún objeto nuevo que nunca usará o usado que ya no utiliza,
que esté en buen estado, le pedimos que nos apoye donándolo a esta actividad. ¿Qué puede donar? Ropa y zapatos de mujer, de hombre y de niño, de todas las tallas, limpios y en buen estado. Carteras y accesorios de mujer, juguetes, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, herramientas y ferretería, alimentos no perecederos, equipaje, maletines, mochilas, libros, materiales y útiles escolares, música e instrumentos musicales, dispositivos electrónicos, llantas y accesorios automotrices. Para entregar sus donativos, comuníquese con el hermano Hugo Rivera. Puede hacerlo vía llamada telefónica o por WhatsApp. A los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Les repito los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Él le dará toda la información que usted necesite. También informamos que tendremos servicios médicos totalmente gratis en nuestra carpa de la salud. Tenemos requisitos fundamentales para este evento. Número 1. Portar su mascarilla y su desinfectante. Número 2. Mantener el distanciamiento social. Y número 3. Respetar las instrucciones que se le den al momento del evento. Esperamos su colaboración, recordándoles que la palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso está en 2 Corintios 9:7. Que Dios les bendiga. Hermanos, ahora quiero que me acompañen a hacer una oración por las ofrendas. Gracias Dios Padre te damos por la oportunidad que nos das de poder ofrendar también, Señor, devolver un poquito de lo mucho que tú nos has dado, que nos has permitido vivir, Señor. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús ponemos estas ofrendas, Señor. Y también, Señor, te pedimos por los trabajos de hermanos que quizás no tienen en estos momentos, que tú proveas alimento en casa de ellos, Padre, que no falte alimento y que también haya trabajo. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Y asimismo los dejo con nuestro himnario, celebremos su gloria. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Ensalzar tu gracia eterna, te
Ahora, hermanos, abramos nuestro corazón, nuestros oídos, para escuchar la palabra de Dios con la voz de nuestro hermano, que la palabra de Dios sea edificante para nuestros corazones. Amados hermanos y amigos de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, sea bienvenido una vez más a nuestro culto dominical, ahora en este domingo 22 de noviembre del 2020. Reciba un cordial saludo de su hermano en Cristo, Alejandro Aguilar. Para mí es siempre un honor y un enorme privilegio y una gran responsabilidad compartir el estudio de la palabra de Dios con usted para ser edificados mutuamente. Por la gracia de Dios ya estamos entrando en la recta final de este atípico año, en que las pruebas a nivel general e individual han estado a la orden del día, donde incluso nuestro ya frágil país se vio azotado por 2 huracanes seguidos, continuos, en un lapso de menos de 2 semanas. Y sus secuelas se sentirán a lo largo del tiempo, tanto en lo geográfico, en lo físico, como en lo económico. Siempre debemos ver estos acontecimientos, por duro que nos parezcan, y que aún nos puedan afectar directamente o muy cercanamente, como tan solo una muestra de lo que será la gran tribulación, que aún no es, que serán tiempos difíciles, que el mundo afrontará por los juicios que Dios derramará y deben desarrollarse en un futuro cada vez más cercano, en que Dios purificará a su nación Israel y juzgará al mundo que ha rechazado la gracia de su santo evangelio. Tengamos presente, amados hermanos, que las pruebas para el pueblo de Dios no son eventualidades del azar, sino que provienen de Él y tienen como propósito superior irnos conformando cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios va reproduciendo de manera cada vez más perfecta los atributos comunicables de su Hijo Jesucristo en nosotros, su iglesia. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos auxilia. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros para sobrellevar adecuadamente las pruebas. Nos da sabiduría de lo alto para guiarnos a los propósitos de las pruebas y nos provee el gozo necesario para darle toda la gloria a Dios, a pesar de las dificultades que esto pueda conllevar, que esto implique. Esto es uno de los temas principales que nos enseña Santiago en su carta, que es la carta que hemos estado estudiando juntos hasta el día de hoy. En este día concluiremos nuestro estudio de los versos 12 al 18 del primer capítulo, donde Santiago trata el tema de las tentaciones. Antes de comenzar con el desarrollo de nuestra enseñanza, le pido, amado hermano, que me acompañe en oración para pedir la guía y bendición de Dios a nuestro estudio. Le pido que en actitud reverente incline su rostro para que entreguemos este tiempo al Señor. Oremos juntos, amados hermanos. Señor del cielo y de la tierra, Dios de toda gracia, de todo don perfecto, tú que habitas, Señor, en las alturas, Señor, los cielos son tu trono, Señor. Te damos gracias, Señor, en la medida de nuestras posibilidades, Padre, queriéndolas hacer infinitas, Señor, por la vida. Gracias por las oportunidades, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, también por los momentos difíciles, Señor, por las pruebas, Padre, que nos permiten ser probados en nuestra fe, Señor. Te damos gracias, Padre, porque junto con esas pruebas, Señor, tú proporcionas los recursos de tu gracia, Señor, para que nosotros, tus hijos, Señor, podamos crecer, Señor, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, Señor, en medio de los acontecimientos adversos, Señor, para verte a ti, Señor, por sobre todas las cosas, porque tu palabra te declara como el Dios todopoderoso y eso es lo que nosotros creemos. Te pedimos, Padre amado, tu bendición en este día, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, este estudio de el libro de Santiago, Señor, que nos habla sobre estos temas, Señor, de las pruebas, Padre, y así también como de las tentaciones, Señor, aquellas que debemos, Señor, rechazar y huir, Señor, porque no nos edifican, Padre amado. Te pedimos la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para que abras nuestros ojos, Señor, para que abras nuestros oídos, Señor, y estas palabras no caigan, Señor, en el vacío, Señor, sino que queden grabadas, Señor,
para siempre en nuestros corazones, Señor, y den ese fruto anhelado que tú quieres, Señor, cosechar de nosotros. Esto te lo pedimos, Señor, y lo agradecemos como todas las cosas que debemos hacer y agradecer en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Amados hermanos, recordemos el pasaje que hemos estado estudiando en las últimas 2 lecciones anteriores. Leamos juntos, por favor, en la Biblia, Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Busque, por favor, en su Biblia, Santiago capítulo 1, versos del 12 al 18. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta aquí la lectura del pasaje que estaremos estudiando el día de hoy. Recordemos, queridos hermanos, los aspectos claves de lo visto en este pasaje para que podamos tener el contexto o el trasfondo adecuado, correcto, para los nuevos aportes del día de hoy. Veamos el verso 12 que nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago nos enseña que las tentaciones pueden tener lugar en medio de las pruebas y que las tentaciones son distintas a las pruebas en todo sentido, en su propósito y en su naturaleza. Eso es lo que nos va a explicar el apóstol Santiago. Sobrellevar bien las pruebas de nuestra fe, con paciencia, sin renegar, sin desmayar, sin buscar atajos o favores del mundo, con dependencia total de Dios, con la guía de su palabra, dependiendo de su sabiduría, pues nos conduce a vivir según la voluntad de Dios. Nos lleva a vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra antes de que estemos en su presencia de una manera plena y completa. Viviendo en este mundo, siendo conformados a la imagen de su Hijo, vamos viviendo una vida que glorifica a Dios. Subraya eso, querido hermano. Glorifica a Dios. Y eso conforma o eso le da forma a lo que el apóstol Santiago llama la corona de la vida. Corona de la vida que se manifiesta en el tiempo presente y tendrá también un desenlace, una consumación en el tribunal de Cristo para la gloria eterna de Dios. Tenga siempre presente que el propósito superior de nuestras vidas es glorificar a Dios. Y los galardones o coronas que Dios promete a sus hijos están vinculados directamente con la gloria de su Hijo Jesucristo y su obra en nosotros y en el reconocimiento de este hecho singular. Las coronas que Él soberanamente da como galardón a sus hijos serán rendidas a los pies del Señor Jesucristo glorioso. Igual no son para retenerlas nosotros mismos, son para la gloria de Dios mismo. Porque nos dice así la Escritura en Romanos 11:36, entendiendo bien este propósito. Dice así Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él, hablando del Señor Jesucristo, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, para siempre, queridos hermanos, aquí y en la eternidad y para siempre. Entonces este es el mismo razonamiento con que Santiago concluye el pasaje que estudiaremos hoy, en los versos 17 y 18. Él hace un arco de desarrollo de este tema, del propósito de las pruebas, haciendo una comparación y contrastándolo con lo que son las tentaciones. Miremos ahora el verso 13 que nos dice:
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago aquí nos deja totalmente en claro que las tentaciones son distintas de las pruebas. Recordemos que hemos estudiado que las pruebas de nuestra fe tienen su origen en Dios y son enviadas a sus hijos en el cumplimiento de su plan para cada uno y en el cumplimiento de su plan único y eterno, en que Él en su gracia nos incluyó desde antes de la creación del mundo. Santiago aclara contundentemente que Dios no nos tienta, ya que eso es contrario a su naturaleza santa. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, afirma Santiago, ya que Él no nos induce a actuar en contra de Él pecando. Lo que sí es el propósito de la tentación. Es contrario a la naturaleza misma de Dios. Entonces la tentación, con propósito contrario a las pruebas, tiene otro origen, y es lo que Santiago nos enseña en los versos 14 y 15 que dicen así. Leámoslo juntos. Versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado, y subraye, es tentado, lo que implica una acción que tiene que desarrollar un sujeto. Así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y subraye, ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En el verso 14 Santiago nos enseña el origen de la tentación. Es un origen que tiene dos fuentes, es un origen doble. Por un lado está el diablo o Satanás. Aunque no es mencionado directamente por el autor en este versículo, sí lo hace más adelante en su mismo libro, en su escrito, en el capítulo 4, en el verso 7. Ahí, en un contexto similar, Santiago hace un análisis del origen y causas de la tentación y el pecado, y hace una exhortación al creyente sobre cuál debe ser su actitud correcta siguiendo la voluntad de Dios al afrontar la tentación y el sistema mundano que presenta esta tentación y la trae a nosotros. Esto lo desarrollaremos en un estudio posterior de esta serie. Por los momentos veamos el pasaje que hemos mencionado. Santiago capítulo 4, verso 7 nos dice así. Someteos pues a Dios. Esa es la actitud que el creyente debe tener ante las asechanzas del diablo, ante las tentaciones, ¿verdad? No estamos llamados a pelear contra Satanás, contra sus demonios, ¿verdad? Estamos llamados a someternos a Dios. Dice así el verso, someteos pues a Dios, resistid al diablo, o sea, no ceder a sus acechanzas, ¿verdad? Ponerle resistencia a sus acciones, ¿verdad? No seguir la tentación, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice así el verso nuevamente, lo leemos de corrido. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, en el verso 1.14 que estamos estudiando, Santiago da a entender el rol de Satanás en la tentación de manera implícita, marcando sí su función y la acción que desarrolla, que quedan asimismo en claro a la luz de las Escrituras, donde se le atribuye a Satanás el rol de tentador, habiéndose atrevido incluso a tentar hasta el mismo Señor Jesucristo en el desierto al inicio de su ministerio terrenal, pretendiendo que Él, o sea, el Señor Jesucristo, se desviara del plan trazado por el Padre y que buscara gloria sin padecimiento, gloria sin padecer como siervo y sin ir a la cruz. Satanás, con su sistema mundano que actúa sobre los apetitos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tienta, atrayendo y seduciendo, ejerciendo esa malévola función que va de acuerdo a su naturaleza de padre de la maldad. Recordemos que las Escrituras también lo nombran como el maligno, el autor de la maldad y originador del pecado, que lo introdujo en el cielo y también en la tierra. Santiago en el verso 14 también nos enseña el otro origen de la tentación, el que está
encarnado en el ser humano. Es el origen interno que habita en la naturaleza caída, heredada de nuestros padres desde el Edén por el pecado original. Este origen interno es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es la debilidad o inclinación a la maldad de nuestra naturaleza caída, que es susceptible a ser atraída por el sistema tentador del mundo. Entonces, en la tentación identificamos una acción doble. La primera es una acción externa de atracción y la otra la concupiscencia, cediendo a esa atracción maligna. Es un acto que da como resultado un mal fruto. Y es lo que Santiago nos muestra en el verso 15, usando la analogía de la concepción o el embarazo o el parto. Cuando dice en el verso 15, leámoslo juntos, amados hermanos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, que ha quedado encinta, que ha quedado embarazada, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, o tiene por parto la muerte. Del verso 15 aprendemos también que el pecado mencionado está en el contexto de aplicación de lo que son los creyentes, o sea, los hijos de Dios, nacidos de nuevo. Como así lo estudiamos en el estudio anterior, que por causas desconocidas y lamentables no se presentó completo. Entonces, no es pecado que produzca la pérdida de la salvación, como podría interpretarse erradamente aquí la muerte mencionada por Santiago, ya que nuestra salvación no se fundamenta en lo que hagamos o no hagamos como seres humanos, sea esto bueno o malo. Está basado por completo en la gracia de Dios, en la gracia soberana, gracia que se alcanza, se recibe, se retiene mediante la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo, el Mesías de Dios. El pecado que menciona Santiago, que tiene como efecto la muerte, nos habla de afectación en la comunión del creyente con Dios. Afecta nuestra vida espiritual, nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas, nos hace errar en el blanco, nos desvía del centro de la voluntad de Dios. Para entender mejor esto que acabamos de mencionar respecto a la tentación, el pecado y cómo afecta una vez que se ha concebido la comunión entre Dios y el creyente, veamos lo que el apóstol Pablo nos menciona en Romanos 8, versos del 1 al 6. Entonces le pido que por favor busquen sus Biblias, Romanos capítulo 8, versos 1 al 6. Si lo tenemos, leámoslo juntos. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Destacamos en los primeros dos versículos lo que dice el versículo 1, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nos aclara el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Subraya eso. Continúa así el pasaje que estamos leyendo, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Subrayé eso, condenó al pecado en la carne. Continúa el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Subraye eso, amado hermano. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, dice el verso 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. He aquí el contraste, he aquí el tema donde se enlaza con lo que Santiago nos ha venido enseñando respecto a pensar y a ocuparse de la carne y del Espíritu. Leamos nuevamente el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y dice así el verso 6.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Leemos nuevamente este verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, Pablo aquí aclara que aquellos que están en Cristo Jesús, salvados por este Mesías de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, viven conforme a la ley del Espíritu de vida, vida que es eterna, irrenunciable en ellos, ya que se cumple la justicia demandada por Dios, así nos dice la palabra. Y no hay ni habrá ninguna condenación para ellos. Hablando del efecto mortífero y final del pecado, separando totalmente y para siempre de Dios aquellos que rehúsan su gracia salvadora, que rechazan arrepentirse de sus pecados, que rechazan el evangelio en la justicia de Dios, evangelio que se revela por fe y para fe. Aprovecho aquí, querido oyente, para preguntarte, si tú has recibido por fe el mensaje del Evangelio de Dios, si tú has creído que Cristo Jesús es el Mesías de Dios, si tú has creído que Él murió por tus pecados en la cruz, si tú has creído que Él resucitó de los muertos, si tú has creído que Él está sentado a la derecha del trono de Dios, que Él ha conformado su iglesia, si tú has creído que Él te ofrece vida eterna por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, y que tú lo que necesitas es creer con todas tus fuerzas. Esa es la invitación, queridos hermanos, que nos hace el Evangelio glorioso y eterno de nuestro Señor Jesucristo, exaltando su justicia. Pablo nos exhorta como creyentes, salvados, justificados, beneficiarios de la vida eterna de Dios, a que andemos conforme al Espíritu. Es lo que acabamos de leer en este pasaje de Romanos del 8 del 1 al 6. Que andemos conforme al Espíritu, procurando, ocupándonos de las cosas de Dios, que nos traerán en comunión con Él vida. No en el sentido de retenerla o no perderla, sino de vivirla a plenitud verdaderamente, gastándola en las cosas de Dios para su gloria. Esa es la corona de la vida que menciona Santiago también, y que nos dará también paz, nos agrega el apóstol Pablo. Paz que es el estado completo de la bendición del creyente, gozando de la dependencia de Dios en todo y en todo momento. Entonces, amados hermanos, lo contrario a vivir esa vida eterna a plenitud, de gozar de esa paz que no tiene entendimiento ni lógica en el pensamiento humano. Lo contrario de esto viene por sustentar la carne sobre las cosas del espíritu, de ocuparse de la carne y sus asuntos, lo que es muerte, nos dice Pablo, o en este contexto, afectación de la comunión íntima con Dios, como lo enseña Santiago en el verso 15 que hemos estudiado. Veamos, amados hermanos, la aplicabilidad del aprendido y revisado sobre las pruebas y la tentación, y cómo el creyente puede madurar al afrontarlas convenientemente. Tengamos presente, amados hermanos, que todas las acciones de Dios, incluidas las pruebas a que nos somete en su soberanía, y que son múltiples, diversas, ¿verdad? De todos los colores, nos dice el texto original, siempre tienen un buen propósito, generan vida, buscan la bendición del ser humano, están alineadas al cumplimiento de su plan eterno y perfecto, plan que se consumará finalmente en la persona de su Hijo Jesucristo, en cumplimiento pleno y total de las promesas del pacto abrámico y la consumación de la vida eterna. Vida eterna que ya tenemos, vida eterna que está en nosotros porque
el Espíritu Santo mora en nosotros y la palabra del Señor nos dice que Cristo Jesús mora en nuestros corazones también por la fe a través de su Santo Espíritu. Pero esa vida eterna un día ha de manifestarse, ha de hacerse visible, ha de hacerse tangible. Esa es la esperanza bienaventurada del creyente. Es distinta a la esperanza que nosotros tenemos en el ámbito humano sobre cualquier cosa, porque esa esperanza tiene incertidumbre. Puede que pase, pueda que no, ¿verdad? Porque nada es seguro en el ámbito humano, pero sí en las cosas de Dios. Esta esperanza bienaventurada tiene el sello de la seguridad de la palabra de Dios. Tiene el sello de la acción soberana de Dios, que es Dios que es inmutable y que no cambia, que lo que Él dice se cumple. Y la palabra del Señor también nos dice que las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. O sea que se cumplen porque se cumplen. Amados hermanos, este plan de Dios del que estamos hablando, ¿verdad? Que contienen todas esas acciones de Dios, incluidas las pruebas, que tendrá una consumación eterna para la gloria de Cristo Jesús. Ese plan no introdujo el pecado, aunque sí consideró su existencia, consideró quién lo introduciría y cómo también Dios lo erradicaría del cielo y de la tierra. Y en ese proceso pues estamos aún, ¿verdad? Ese proceso largo de paciencia y amor en que Dios mismo se encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo para venir a erradicar ese pecado. Pecado que vino a obstaculizar este plan de Dios y todas las bendiciones que Él conlleva. Y es lo que nos muestra Santiago, que el pecado es un despropósito, es un extravío de ese plan, dando a luz la muerte, lo contrario a la vida. Por eso debemos conocer nuestra propia concupiscencia. Eso está en el ámbito de nuestra responsabilidad, de nuestra capacidad. Conocer nuestra concupiscencia, conocer nuestra debilidad, para evitar dar a luz ese pecado en nosotros y obstaculizar el propósito de Dios de conformar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Si hemos caído, queridos hermanos, podemos levantarnos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres de Dios, de hombres de fe, que en algún momento se dieron a tentaciones, que cayeron, pero que se levantaron en arrepentimiento y restablecieron su comunión con Dios y su fin fue el correcto. Tomemos esos aprendizajes, tomemos esos mensajes. Huyamos del pecado y la tentación. Retomemos el camino a través del arrepentimiento y sigamos el plan trazado por Dios para nosotros. No nos enfoquemos en analizar por qué nos pasan las cosas, sino para qué. ¿Qué es lo que Dios quiere reproducir en nosotros, conformando a su Hijo Jesucristo en nosotros? Cómo Dios quiere que podamos ser instrumento de bendición para otros hermanos. No seamos piedra de tropiezo de nadie, queridos hermanos. Miremos a los otros como superiores a nosotros mismos, nos dice la palabra. Viendo las necesidades del otro como antes o superiores a las de nosotros mismos. Santiago nos enseña que no podemos atribuir a Dios el proceso de la tentación. Eso cae en el ámbito de la responsabilidad humana en el ejercicio de su voluntad, cediendo a la tentación maquinada por Satanás y a su sistema mundano, operando sobre los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Como humanos limitados, como creyentes, no podemos evitar ser tentados por Satanás o el sistema mundano, porque tampoco podemos afirmar que es Satanás mismo el que tienta a todos, a cada creyente, ¿no? Ya que Satanás no es omnipresente. Él sí tiene como propósito desviarnos del plan de Dios, por eso es la fuente externa de la tentación, por eso se vale de ese sistema mundano que Él mismo ha establecido.
sistema sobre el cual no tenemos potestad ni dominio. Pero como creyentes justificados, regenerados, dotados por Dios de una nueva naturaleza, copartícipes de la naturaleza divina que nos da vida eterna, creyentes en los que mora o habita el Espíritu Santo, sí podemos, y subrayo, sí podemos actuar sobre la segunda fuente de la tentación, la interna, nuestra propia concupiscencia, anidada en nuestra vieja naturaleza carnal, aún vigente mientras estemos en este cuerpo carnal, porque como habíamos leído en el pasaje de Romanos 8, el pecado fue fijado en la carne. Esa concupiscencia entonces está anidada en nuestra vieja naturaleza carnal. Está anidada en nuestra vieja naturaleza carnal, aún vigente mientras estemos en este cuerpo natural. Esto es actuar sobre la concupiscencia con la ayuda y fuerza del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Eso sí está en nosotros, en nuestra capacidad. Conociendo nuestro enemigo interno, nuestra propia carne, nuestra debilidad, para evitar sustentarla, afectando así nuestra comunión con Dios. Recordemos lo visto en Romanos 8, que nos dice que nos ocupemos, o sea, que pongamos toda nuestra atención y acción en las cosas del Espíritu, que son vida y son paz. Porque de la carne solo cosecharemos muerte o afectación de la comunión con nuestro Dios. Al evitar sustentar nuestra carne, nuestra concupiscencia estará sometida a Dios, debilitada. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Cerramos con lo dicho por Santiago en los versos 16 al 18 del primer capítulo que estamos estudiando, y que está alineado y es concluyente lo expuesto hoy. Vamos por favor a Santiago capítulo 1, versos 16 al 18. ¿Qué nos dice? Leámoslo juntos, amados hermanos. Verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Dice el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Él, en su voluntad, nos dice el 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Veamos este pasaje verso por verso, analicémoslo. Dice el verso 16 nuevamente. Amados hermanos míos, no erréis. Aquí Santiago lleva su trato con sus oyentes a un nivel más íntimo, ¿verdad? Le llama amados hermanos. Ya hablando en el sentido de una exhortación directa de lo que ha venido explicando anteriormente. Como un consejo más íntimo, como un padre puede aconsejar a un hijo con todo el amor que le es posible hacerlo. Aquí Santiago nos motiva a no pecar, a no errar el blanco, a no equivocarnos, a no seguir despropósitos, a no cosechar muerte, a no afectar nuestra comunión con Dios, a no desviarnos del plan trazado por Dios. Este plan que se define para nosotros a través de las pruebas que Dios pone en nuestro camino. Santiago usa el término hermanos para dejar en claro que habla con creyentes a los que está exhortando a no pecar. Tenga siempre eso presente, ¿verdad? Dice el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí Santiago nos aclara quién es Dios y su naturaleza impecable, absolutamente santa, libre de maldad. Todas las acciones de Dios son buenas siempre, son acciones de gracia o dádivas perfectas, construidas, terminadas, con propósito. Santiago deja en claro también que ese es el carácter de Dios,
al afirmar que Él no cambia, que Él es inmutable, al mencionar que en Él no hay mudanza, entendiendo que Dios no puede mudarse a algo mejor. Dios es inmejorable en sí mismo, ya que es total, completa y plenamente perfecta. Por eso sus obras son también perfectas. Continúa Santiago en el mismo sentido afirmando que en Dios no hay tampoco sombra de variación, es decir, que Dios no es ambivalente, es el mismo por donde lo veamos, es eterno, no titubea, no flaquea de su posición inmutable, no hay posibilidad de que de él, proceda maldad. Pero dirá alguno, ¿qué pasa con los actos duros de parte de Dios? Las disciplinas de Dios, por duras que sean, son realizadas en amor, siempre producen algo o dan fruto en su propósito perfecto, para su gloria. No pueden ni deben ser interpretadas como maldad, aunque impliquen adversidad, juicio, tempestad, persecución y hasta la muerte misma. Como por ejemplo será el caso más severo de la disciplina de Dios descrito en las Escrituras, que es la gran tribulación, proceso que finalmente provocará la conversión del Israel de Dios, de su remanente, y dará a luz o tendrá como fruto el milenio o reinado milenial y terrenal del Señor Jesucristo, en que Él revelará su gloria divina y su gloria humana en esta tierra. Veamos para ilustrarnos mejor sobre esto que acabamos de describir, que ilustra toda la acción divina y que redunda finalmente en su gloria. Veamos por favor Isaías capítulo 45 versos del 5 al 7. Repito, Isaías capítulo 45 versos del 5 al 7, que es el motivo a que lo leamos juntos. Dice así la palabra del Señor. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, porque Él es eterno, Él es inmutable, ¿verdad, hermanos? Dice el verso 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Aquí el Señor hace énfasis en su gloria. Todo redunda para su gloria. Dice el verso 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aquí pues el Señor hace énfasis en que todas las acciones provienen de Él, en ese plan que Él está ejecutando. Entonces vemos en el verso 5 que Él nos muestra que Él es el Dios eterno, inmutable. En el verso 6 que de Él es la gloria. Él es el autosuficiente Dios, el eterno, del cual proceden todas las cosas. Y el verso 7 nos enseña que en su soberanía, Él hace lo que tenga que hacer en su creación, ¿verdad? Ahora pues, hermanos, continuemos con el estudio en el verso 18 de Santiago que estamos leyendo, Santiago 1, versículo 18, que nos dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo leemos de nuevo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí nos muestra Santiago el propósito de Dios, establecido desde antes de la eternidad, en que Él nos eligió y predestinó para ser semejantes a su Hijo Jesucristo, en los atributos que son transferibles al ser humano, para ser perfeccionados por Él. Por ello Dios hace valer su elección hecha en la eternidad en algún momento de nuestra existencia física, es decir, en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo, en algún momento de nuestras vidas, Él nos llama por medio del Evangelio
y nos hace nacer de nuevo, nos renueva, nos da una nueva naturaleza, nos hace nacer por la palabra de verdad, nos dice Santiago, que aquí es equivalente a decir el Evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues nos habla de propósito. Y nos dice, para que seamos primicias. Primicia nos habla de los primeros frutos, frutos escogidos, especiales, de sus criaturas. Equivalente aquí a hijos, en términos de la consumación de la vida eterna en nosotros, a la manifestación gloriosa de sus hijos, a la consumación de la esperanza bienaventurada que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Cuando esa vida eterna ha de manifestarse. Somos su obra, obra de Cristo, somos suyos, Él nos compró, somos fruto suyo, fruto de la gloria de Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Queridos hermanos, recordemos siempre que si las pruebas son duras, si las pruebas son múltiples, si las pruebas muchas veces vienen cuando menos las esperamos, eso está dentro de la majestad, dentro de la soberanía de Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros, nos afirma la palabra. Nosotros podemos depender totalmente de Él, podemos depositar toda nuestra ansiedad en Él, nos dice el apóstol Pedro también en sus cartas. Podemos descansar en nuestro Dios, sabiendo de que esas pruebas tienen un buen propósito para nosotros, que Él quiere pulir nuestras vidas, que Él quiere que ese fruto sea producido en nosotros. Y así como las pruebas pueden ser duras y difíciles, así también la gracia de Dios es abundante. La gracia de Dios es múltiple, de múltiples formas, nos dice su palabra. Él nos da el auxilio también, amados hermanos, de toda la armadura de Dios. Recuerde usted, Efesios 6, ¿verdad? Recordemos que somos sus hijos, que somos salvados por Él, que Él nos guía, que la fortaleza proviene de Él. Sigamos pues el consejo que también nos da Santiago de no pecar, de que no erremos en este propósito, que no obstaculicemos, que no nos saboteemos a nosotros mismos en ese plan que Dios quiere hacer para nosotros. Esto es un aprendizaje, es un proceso de madurez. Dios quiere que tengamos templanza, que tengamos un carácter probado, que tengamos un carácter firme, un carácter que ha sido ya probado a través de diversas pruebas de nuestra fe. Tengamos paciencia, no desmayemos. Paciencia que implica acción y dependencia total en Dios, no es pasividad, no es no hacer nada. Amados hermanos, no seamos tampoco piedra de tropiezo para nadie. Revisemos bien nuestras vidas, revisemos la complejidad del pecado mismo, cómo puede afectar no solamente nuestras vidas, sino a aquellos que nos rodean. Esa responsabilidad nuestra, no cediendo a la tentación, sustentando la concupiscencia que llevamos por dentro y no dando a luz el pecado. Queridos hermanos, con esto damos por finalizado nuestro estudio del día de hoy. Nuestro próximo estudio de esta serie, que ha sido denominada Una fe probada, una fe madura, que trata sobre el creyente siendo confrontado por Dios en su proceso de madurez, tratará sobre el tema de el creyente siendo confrontado por la palabra de Dios. Estará basada en los versos 19 al 27 de este primer capítulo de este hermoso libro de Santiago. Para finalizar, queridos hermanos, les ruego que por favor me acompañen en oración para dar por finalizada nuestra predicación del día de hoy. Incline su rostro, por favor, en una actitud reverente para despedir este tiempo
y darle gracias a Dios. Padre bueno, Señor eterno, glorioso, gracias Padre nuevamente por tu amor, Señor. Gracias Padre por tu buena voluntad hacia nosotros, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y harás por nosotros tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, que tú nos permites vivir, Señor, de tu gracia, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, los tiempos y las sazones, Señor, en que estamos viviendo, Padre. A ver los acontecimientos del mundo, Señor, a través del lente de tu santa palabra, Padre, para no desesperarnos, Señor, para no desmayar, para no desanimarnos, Señor, sino más bien para fortalecer nuestra fe, Señor, para gozarnos en ti, Señor, para gozarnos en medio de las pruebas, Señor, sabiendo de que tú tienes el control, Señor, sabiendo de que tú vienes pronto, como dice tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar cada día más tu regreso, a amar cada día más tu venida, Señor, que para nosotros es ese rapto, Señor, ese arrebatamiento, Padre, en que tú nos llevarás a tu presencia, Señor, para siempre. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, a esa esperanza, Señor, siempre, Padre. Sobreponiéndola, Señor, sobre cualquier situación o circunstancia difícil que tengamos en esta tierra, Señor, en esta vida, Padre. Para que eso sea sustento que viene para nosotros, Señor, fortaleza, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Para esa nueva naturaleza que tú nos has dado, Padre. Para someter ese viejo hombre, Señor, que está muerto, Padre, espiritualmente, nos dice tu palabra. Porque ya no vivimos nosotros, Señor, hablando del viejo hombre, Señor, que tú vives en nosotros, Señor. Esa vida que tenemos es tu vida en nosotros, Cristo Jesús. Ayúdanos cada día a vivir conforme a esa realidad, Padre, santificándonos, Señor, limpiándonos, Señor, sabiendo que los tiempos son malos, Señor, y cada vez más tu regreso es inminente para la iglesia, Señor. Ese encuentro, Señor, contigo, Padre, en las nubes, que es ese arrebatamiento glorioso, Padre. Cuánto anhela, Señor, nuestro ser, Señor, estar contigo, Padre. Te pedimos bendición, Señor, y guía, Padre, para cada uno de nosotros, para nuestra familia, Señor, para nuestros asuntos, Señor, para todo lo que tiene que ver, Señor, en nuestra área de acción, en nuestro círculo de acción, Señor, para que podamos ser sal y luz, para que podamos ser bendición para otros, Señor, en medio de tanta tribulación, en medio de tanta angustia, Señor, de tanta incertidumbre, Señor, que vivimos. Te pedimos en especial por nuestro país, Honduras, Señor, que ha sido sometido, Señor, a tantas dificultades, Señor, y pruebas, Padre. Que las autoridades hagan, Señor, lo que tengan que hacer, que cumplan ese propósito para el cual tú las has designado y las has puesto, Señor, para que tu justicia, Señor, para que tu paz, Señor, llegue hasta el último ciudadano de esta tierra, Señor, para que el bienestar y de la bendición que tú quieres, Señor, para el ser humano, llegue, Señor. Para eso están puestas las autoridades, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Que no cedan a la tentación, Señor, de pecar, Señor, y hacer mal uso de sus recursos, Señor, y olvidarse quién los puso ahí, Señor, sino que actúen, Señor, conforme al propósito para el cual tú los has puesto, Señor. Que escuchen, Señor, lo que tú pones en sus corazones, Señor, para actuar justa y sabiamente. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición, porque siempre tienes cuidado de nosotros, Señor, porque siempre tienes cuidado de nuestra familia, de nuestras vidas, Señor, de nuestra congregación. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre glorioso y eterno de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, agradezco la atención brindada el día de hoy. Ruego al Señor Jesucristo por la bendición de sus vidas. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Dios bendiga sus vidas siempre. Ahora, hermanos, vamos a presentar de la Escuela Bíblica Infantil EBI, de la clase preadolescentes, al niño Dani Raudales, con la maestra Ilsi Maldonado, que nos trae la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Gracias. Hermanos, ha llegado el momento de despedir nuestro culto, siempre recordándoles que invite a su amigo, su compañero, familiares, vecinos, a que escuchen los mensajes a través de las redes sociales e invitándolos en cada momento para que la palabra de Dios entre en sus corazones. Gracias y que Dios les bendiga.